Hola, hoy contamos con Marta Berenguer, psicoanalista en Barcelona, AP, miembro de la LP y la MP, y con Julio González, AME, psicoanalista en Bilbao, miembro de la LP y la MP. Ambos directores de las próximas jornadas de la LP, que se celebrarán en Bilbao el 23 y 24 de noviembre de este año y llevarán por título Del malestar al síntoma, entradas en análisis. Agradecemos vuestro enorme trabajo. También nos complace contar con vosotros para haceros hoy algunas preguntas en dirección a las próximas jornadas. Y bien, ¿por qué el título de estas jornadas? En primer lugar, agradeceros la invitación para esta entrevista para el EPTV, que es una oportunidad para poder ir desplegando un poco el trabajo preparatorio que hemos ido haciendo hacia las jornadas y aprovechar y invitar también a la gente, animarla a que venga a Bilbao. Bueno, en relación a tu pregunta, esta primera pregunta del título de las jornadas, como bien sabéis, está como lo hemos como dividido en dos partes, una primera que es del malestar al síntoma y una segunda que corresponde a estas entradas en análisis. A mí me gusta pensarlo como si fuera una suerte de recorrido que supuestamente alguien haría antes de entrar en una experiencia de análisis, pero es un recorrido un tanto particular que quizá uno desconoce de entrada si va a ocurrir, porque uno no sabe de antemano ni que puede que vaya a emprender un viaje, ni que ha comprado un billete de entrada para subirse al tren. Eso lo sabrá igual con suerte unas cuantas estaciones después de cruzar no la puerta de la consulta de un psicoanalista, sino otra, una que tal vez tampoco sabe que existe, que es la del inconsciente. Pero hay una condición previa indispensable y sin la que no hay posibilidad de hacer ese viaje, que es tener un síntoma, experimentar algo que nos hace sufrir. Nos podríamos preguntar cómo se presenta de entrada ese síntoma y por supuesto no podemos generalizar, pero sí que constatamos que en muchas ocasiones se presenta como un malestar, es ese malestar del título, un sufrimiento, una queja, muchas veces articulada a algún otro. En un inicio la persona que viene a vernos tiende, digamos, a confundir ese sufrimiento con su realidad, con lo que le ocurre en la vida y por lo general nos hace destinatarios de eso. Muchas veces no se sabe muy bien con qué objetivo. Ese sufrimiento se presenta a menudo en dimensiones fundamentales de la experiencia humana como son el amor, el trabajo, la sexualidad o la muerte. Sea como sea, es algo que hace trastabillar la solución sintomática que el sujeto, que alguien se había armado hasta el momento y que estabilizaba o eso creía su mundo psíquico. En esa queja, la persona que llega a nuestra consulta no se reconoce demasiado, más bien vive ese sufrimiento como algo que le es ajeno, como una alteridad que no le pertenece y como algo más bien amorfo y que quizá dialogando con un psicoanalista tendrá la oportunidad de darle alguna forma. ¿Cómo? En psicoanálisis no hay otra manera de hacerlo que hablando, que poniendo palabras en el tablero de juego. Lo que posibilita el encuentro con un analista pues, es empezar a dar forma a ese sufrimiento o queja en la que el sujeto no se reconoce y más bien tiende a querer quitárselo de encima, ignorando que él tiene mucho que ver en esa obra y que está muy bien asentado en ella, a tal punto que, aún sin saberlo, está colaborando incluso en su construcción y desarrollo. Pero darse cuenta de todo esto solo es posible gracias a la presencia de un analista, a la transferencia y a la interpretación que el analista podrá hacer a partir de la construcción sintomática de los dichos que trae el paciente. Es lo que en psicoanálisis entendemos como la puesta en forma del síntoma, es decir, el síntoma que primero se despliega es la cara presentable del sufrimiento, pero en este escenario, entre bambalinas, hay una contracara del síntoma, que es lo que en psicoanálisis llamamos el fantasma, que es algo quizás no tan presentable ante el mundo y de lo que el sujeto precisamente no quiere saber demasiado. Miller nos dice que del síntoma el sujeto se queja, del fantasma, lo sepa o no, goza. Entrar en análisis, pues, implica, a partir de las maniobras del analista y la construcción del síntoma, un primer giro que tras un recorrido
permitirá a alguien poder ir vislumbrando esta tramoya en la que de algún modo está inmerso. Me detengo aquí. Muy bien. Marta, eh, vamos a hacer la segunda pregunta, que sería, ¿por qué las entrevistas preliminares? Bueno, Lacan en sus charlas en Santán en el 1971 señalaba que no hay entrada posible en el psicoanálisis sin las entrevistas preliminares. Las entrevistas preliminares son un tiempo lógico para que la entrada en el discurso analítico sea posible, si bien no es siempre seguro que tal entrada se produzca. Es preciso que en estas entrevistas se dé una rectificación subjetiva, es decir, el síntoma ha de articularse al inconsciente, pudiéndose, por lo tanto, analizar. ¿Qué entendemos por rectificación subjetiva? Sin duda, un cambio en la posición del sujeto respecto del síntoma o respecto del malestar que le lleva a la consulta. Es un requisito que encontramos ya en Freud, por ejemplo, en su texto Recordar, Repetir y Reelaborar, cuando nos indica que la introducción al tratamiento analítico requiere de un cambio necesario en la actitud del sujeto frente a la enfermedad. Este ha de dejar de quejarse y de lamentarse para considerarla un fragmento de su ser. Como nos recordaba mi colega Marta Berenguer, él tiene algo que ver en el síntoma y hay algo de él puesto en juego en el síntoma. Es decir, ha de suponer una verdad que le concierne en su malestar, por lo cual es necesario que el síntoma se transmute en pregunta, en un enigma. La rectificación subjetiva supone también una modificación de la relación del sujeto con el fantasma, con el goce que de él obtiene. Es pues necesario que en dichas entrevistas preliminares emerjan y se anuden dos dimensiones, la verdad y el goce, para que el malestar dé lugar a la pregunta, surgiendo así la creencia en el inconsciente y la demanda de saber dirigida al analista. Las entrevistas preliminares suponen también un tiempo para una valoración diagnóstica que nos permita medir el alcance de nuestra acción y el uso de una necesaria prudencia en ciertos casos. Por ejemplo, Jacques Miller, en su curso Sutilezas Analíticas, señala que el dispositivo analítico supone un empuje a la verdad. El dispositivo analítico hace vacilar los semblantes y apunta a la desidentificación. Y nosotros sabemos que tenemos que ser prudentes en aquellos casos en los que el enganche con la identificación no es lo suficientemente sólido como para ser conmovido. Por otra parte, el tema de las entrevistas preliminares, en su articulación con la entrada en análisis, es un tema actual en el campo freudiano. Recientemente ha salido un número de la revista Lacoste de Didesir que trae un amplio dossier sobre este asunto. Es una novedad editorial de ahora, ¿no? Nuestra colega Concha Lechón, corresponsable de la Comisión Bibliográfica de las Jornadas, constataba cómo desde mediados de los años 90 no se había dado una producción escrita en relación a este tema. En el campo freudiano hemos trabajado mucho durante estos años respecto del final de análisis y ahora estamos retomando esta cuestión del inicio desde la perspectiva del final, pues ambos momentos, inicio y final, están íntimamente imbricados. Lo que se encuentra al final está puesto en juego al inicio. Abordar ahora la cuestión de las entrevistas preliminares responde también a la necesidad de hacer pervivir el discurso analítico en nuestra época. Cómo se presentan hoy en día el malestar y las demandas, sin duda interroga nuestra práctica de las entrevistas preliminares en lo que hace a la consideración de la transferencia y de la interpretación. Podemos decir también que estas jornadas se inscriben en toda una dinámica de trabajo en el marco de la AMP. Hubo en el año pasado el 11º encuentro de ENAPOL, que es el encuentro americano, que trabajó este tema. Estuvieron las 20º jornadas de la Escuela Italiana que trabajaron este tema. Está todo un dossier también elaborado por la Asociación Mundial de Psicoanálisis en el año 23 sobre el tema de las entrevistas preliminares y las entradas de análisis. Así que bueno, ahora a la ARP le corresponde también un poco trabajar en esta dirección. Bien, Julio, gracias.
Y vamos a hacer la tercera pregunta, que sería, ¿podemos hablar de las entradas en análisis en las psicosis? Bueno, esta es una pregunta que se podría quizá responder de varias maneras y podríamos generar todo un debate en relación a esta cuestión, ¿no? También pensando quizá en qué paso de la enseñanza de Lacan nos situamos para responder a esa pregunta, por ejemplo. Pero tomaré una posible respuesta, que quizá no sea la única, pero a partir de retomando, digamos, el trabajo que hicimos en las jornadas del año pasado de la LP, que llevaban por título Lo que hablar quiere decir. Y diría que no va de suyo responder rápidamente a una pregunta fundamental a hacerse, por ejemplo, para pensar esta cuestión y para establecer un diagnóstico diferencial en las entrevistas preliminares. Esa pregunta podría ser, que parece una pregunta muy fácil de responder, pero no lo es tanto, ¿quién habla? La respuesta seguramente no será la misma si tenemos delante un sujeto que se ubica más bien por la vía de la neurosis que por la psicosis, ya no digamos el autismo, por ejemplo. Se puede hablar, retomando la pregunta, Kepa, ¿se puede hablar de entradas en análisis en la psicosis? Creo que podemos responder a esta pregunta matizando primero qué quiere decir o qué queremos decir con entrar en análisis, que es algo que tiene que ver de algún modo con hacerse responsable de lo que se dice, de una enunciación propia. Esto está en clara relación con el lazo social o con el discurso, tal como se entiende el lazo social desde el psicoanálisis. Nos podríamos preguntar entonces qué ocurre con la enunciación en la psicosis. Si partimos de la base que para el sujeto psicótico se presenta a menudo o se presentan a menudo dificultades importantes en relación al lazo social y en el discurso, tal como lo entendemos en el psicoanálisis, eso implica algunas consecuencias importantes a tener en cuenta en relación con el lenguaje. Entonces, formularse la pregunta ¿quién habla? Es una posible orientación cuando escuchamos a alguien que tenemos delante nuestro. Una de las consecuencias más importantes en el caso de la psicosis es, en cierto modo, una imposibilidad de asumir de entrada la responsabilidad de la enunciación. Pero hay otras que tienen que ver con fenómenos como la interrupción de las frases, la importancia que se concede a la voz, la sensación de tener la mirada como enemigo, por citar algunos ejemplos, que no son los únicos. Es decir, lo que me interesaría quizá señalar o subrayar es, para que surja una pregunta del tipo ¿qué quiere decir eso que me ocurre? ¿O qué quiere decir eso que acabo de decir? El significante tiene que tener la virtud para el sujeto que percibe su aparición de hacerse una pregunta en cuanto a la significación, porque el significante es equívoco, puede querer decir varias cosas a la vez. Ahora bien, en el caso de un sujeto psicótico, y me parece que el fenómeno o un fenómeno como el de la alucinación verbal lo muestra de manera ejemplar, la pregunta por la significación, es decir, ¿qué quiere decir eso?, podríamos decir que de algún modo queda truncada, hay una grieta. Podemos pensar, por ejemplo, a quién se atribuye la cadena significante en un fenómeno como el de la alucinación verbal. ¿Quién es el sujeto que habla? ¿Quién es el sujeto de la enunciación en tal caso? Me parece que son preguntas fundamentales que Lacan responde en un texto Princeps para pensar esta cuestión, como es el de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Todas estas cuestiones es importante tenerlas en cuenta para poder situarlas en las entrevistas preliminares, pues los efectos, por ejemplo, de una interpretación en un caso o en otro pueden ser distintos. Ahora bien, quiero matizar también algo muy importante, que no haya entrada en análisis, entendida esta en los términos, como bien venía también respondiendo Julio a la anterior pregunta, de una rectificación subjetiva, no quiere decir que no se puede hacer algo, todo lo contrario. Lo que sí hay es la posibilidad de un encuentro con un analista y un posible tratamiento. Pero me parece, y es un tema, ¿no?, a poder también elucidar en estas jornadas, que es fundamental distinguir entonces entradas en análisis
de un tratamiento orientado por el psicoanálisis. Son cosas distintas que es importante poderlas situar. Sí, yo también en esta línea que señala Marta, quiero recordar, hay un texto de presentación de uno de los ejes de trabajo de las jornadas que está escrito por Amanda Goya, que señala cómo Lacan no habló nunca de psicoanálisis en la psicosis, sino que habla de un tratamiento posible, sabemos que a condición de no interpretar el goce. Hay, por lo tanto, la posibilidad de un tratamiento psicoanalítico de la psicosis. Desde la perspectiva de la proposición del 9 de octubre, la proposición de Lacan, es decir, si consideramos la articulación entre síntoma inconsciente y la constitución del sujeto supuesto saber, seguramente que no podemos hablar de entrada de análisis en la psicosis. Sin embargo, atendemos casos de psicosis consiguiendo efectos analíticos. A mí personalmente me resulta útil desplazar la cuestión, ¿no? Y preguntarme, porque si bien el concepto de entradas en análisis nos remite a las neurosis, para mí la pregunta es si es posible la entrada en el discurso analítico de la psicosis y cómo, dado que no es algo que sea fácil, tiene bastantes dificultades. Por ejemplo, por señalar alguna, Marta ha señalado muy precisamente una serie de ellas. Yo quisiera añadir otra que señala Miller en el curso Sutilezas Analíticas que mencionaba antes, ¿no? Señala cómo en el campo de la psicosis lo real habla y dice la verdad al sujeto, por lo que el analista ha de operar tratando de persuadir al sujeto de que lo real miente y darle trucos para no creer a lo real. Hay un trabajo a hacer en relación, por lo tanto, a la certeza, me parece, en el campo de la psicosis, ¿no? Entonces, para nosotros se trata de la posibilidad de que el psicótico entre en el discurso analítico, lo que para mí pone el acento en una exigencia de formación por parte del analista. Es decir, estar formados para saber ser un semblante, en tanto que agente del discurso analítico. Desde esta perspectiva del discurso me parece que también es útil, ¿no? Porque no solo para pensar el abordaje en la psicosis, sino es también para pensar cómo las entradas en el discurso analítico para el sujeto contemporáneo. Bueno, muy bien, muy interesante. Quizás una última pregunta o para ir concluyendo. ¿Cómo pensar las demandas de análisis hoy? Que muchos sujetos acuden solicitando, pues no un análisis, sino un tratamiento psicológico, psiquiátrico, etc. O que directamente desconfían de la palabra y no creen en el inconsciente. Bueno, Julio ya apuntaba un poco a pensar esta cuestión también en relación a lo contemporáneo. Como hemos venido diciendo, la entrada en análisis no se puede pensar tanto como un tiempo cronológico, sino como un momento lógico, articulado a lo que Lacan llama la rectificación subjetiva. Y de entrada lo que está en juego en la demanda es algo en relación al síntoma que ha llevado a alguien a la consulta de un analista, sepa o no esta persona que quien le va a abrir la puerta es alguien orientado por el psicoanálisis. Lacan entiende el análisis como algo en lo que el candidato analizante se implica de manera directa. Entonces, respondiendo a la pregunta un poco, ¿no? ¿Qué hacer en el caso de una demanda? Habría que matizar si es una demanda, ¿no? Pero de una primera demanda, digamos, de una persona que no se siente, aunque sea en algún lugar remoto, concernido, responsable de lo que le ocurre. Creo que en el psicoanálisis no hay trabajo posible bajo transferencia con alguien que se sienta completamente ajeno a lo que le ocurre y por tanto piensa que no tiene nada que ver con el síntoma. Pero paradójicamente así es como en muchos casos se presenta el sufrimiento de alguien de entrada. Y de hecho, paradójicamente, ese es el núcleo insumiso del síntoma, podríamos decir, en el que el sujeto no se reconoce. Y es en esa alteridad, para el sujeto mismo, donde se pueden localizar las antinomias en relación con el goce. Podríamos trazar en la enseñanza de Lacan una articulación de la dimensión del inconsciente y la dimensión pulsional. Creo que esta articulación
es muy importante para pensar algunas cuestiones de la contemporaneidad. Entonces, me parece que es imposible pensar el concepto del inconsciente hoy sin la articulación con esa dimensión pulsional, con esa dimensión autística del goce que habita en cada uno. Podríamos decir entonces que en un primer momento Lacan desarrolla una teoría del significante que parte del gran otro, y visto así, el síntoma sería aquello que viene a hacer fallar la relación con este otro. Digamos que es como el aguafiestas, el que viene a aguar la fiesta. Pero en un segundo momento de su enseñanza, de Lacan, eso sufre una inversión. Y es a partir del síntoma que el sujeto hace existir la relación misma con ese otro, aunque sea por su negativa o por la vía de su fracaso. Me parece que este es un punto fundamental a evaluar en las entrevistas preliminares. ¿En qué posición se encuentra el sujeto respecto al síntoma? ¿Cuál es el destino de esta posición? ¿Quedar paralizada o se vislumbra alguna posibilidad de que eso se mueva? ¿Qué maniobras puede hacer el analista para que el momento dialéctico, que es la transferencia, tenga la posibilidad de acontecer? Es decir, la rectificación subjetiva que venimos hablando en esta entrevista, me parece que no hay que pensarla únicamente del lado del candidato analizante. Sería un error pensarla así. En la dirección de la cura, Lacan deja claro que se trata, esta rectificación, de un momento dialéctico que se produce como por algo que hace el analista, por la interpretación, por el acto del analista. Así, los enunciados de quien viene a vernos tienen que entrar en un entrecruzamiento con el acto del analista para que otro acto, el acto de la entrada en el análisis, pueda acontecer. Me parece que esta cuestión es muy interesante poderla pensar con el grafo, bueno, el grafo también, pero el esquema L de Lacan en la cabeza, donde esos lugares quedan muy bien situados y la cuestión se sitúa en ese entrecruzamiento. Sí. Sí, simplemente eso, ¿no? Es en ese entrecruzamiento, digamos, que puede existir la posibilidad de entrar en análisis y en esa operación entran en juego los enunciados del paciente, pero también lo que hace el analista, ¿no? El acto del analista. Disculpa, Julio, que te he cortado. No, pensaba que habías terminado, perdona. No, yo iba a decir que, bueno, yo partiría también un poco de la pregunta, ¿cuál es la demanda del sujeto contemporáneo, ¿no? Más allá de quitar un síntoma, quitar un malestar, dar estrategias o técnicas de hacer con algo que molesta o que perturba, ¿no? Yo creo que hay, bueno, ya hay una serie de colegas que han señalado, ¿no?, que no se trata tanto de una demanda que pone en juego la falta en ser, que pone en juego el deseo, que ponga en juego la destitución subjetiva que habla Lacan, ¿no?, sino que es más bien una demanda que apunta a la satisfacción y al goce, lo cual evidentemente tiene consecuencias en la relación que va a ser hacia el saber y hacia el amor, hacia la transferencia, ¿no? Por ejemplo, pensando en lo que señala Lacan, tú citabas la dirección de la cura, ¿no? Cuando él señala que más allá de la demanda que apunta a la necesidad, en este caso sería eliminar el síntoma, aparece una dimensión que es la dimensión intransitiva de la demanda, la demanda de amor, ¿no? Me parece que en el sujeto contemporáneo esta demanda intransitiva, esta demanda de amor, que parte de la falta en ser, no está puesta tan en primer plano. Más lo que se busca es una ganancia de goce, ¿no? Entonces, ¿cómo abrir entonces la dimensión del amor de transferencia? Sería un poco la pregunta para nosotros, ¿no? Hay un texto de Eric Laurent, en el reverso de la biopolítica. Él señala una cosa que para mí es muy interesante y que me ha dado una orientación ante esta cuestión, ¿no? Él señala que siempre el encuentro con el goce es fallido. El autoerotismo no es absoluto, como también un poco señalabas, Marta, ¿no? Y esto es una suerte, ya que justamente que este encuentro sea siempre fallido con el goce es lo que empuja al sujeto contemporáneo a la consulta del analista, lo que favorece la posibilidad del encuentro y el amor de transferencia, ¿no? El analista, entonces, ¿cómo responde a esta demanda del sujeto contemporáneo? Es introduciendo la imposibilidad, o sea, hacer presente lo fallido del autoerotismo, hacer presente lo fallido que funda el inconsciente. Esto supone responder analíticamente a la demanda
desde lo que, por retomar lo que tú planteabas del grafo, desde lo que es el significante de la falta en el otro, o sea, del SDA de A tachado. Desde, o sea, ser un poco qué semblante de saber va a poner en juego el analista para responder a la demanda, ¿no? ¿Qué saber que te incluya un no saber, que no sea un saber completo, ¿no? Y me parece que este modo de respuesta es lo que diferencia al psicoanálisis de las prácticas psicoterapéuticas, porque es algo también que de este modo nosotros apuntamos a lo que es el objeto causa del deseo, más allá de responder a la cuestión de la necesidad, apuntar al objeto causa del deseo. Y un poco por lo que decíamos antes, para ello tenemos que estar formados. Así que es importante que trabajemos ahora en nuestras sedes, cada uno, preparando este encuentro. Seguramente nos va a ser muy útil poder hablar con otros colegas y poder contrastar nuestras opiniones y nuestros estudios en relación a este punto. Y también inscribirse en las jornadas. Sin duda es un buen medio para formarnos. Así que yo espero que bueno, podamos encontrarnos allí unos cuantos para poder seguir hablando y avanzando en esta dirección. Bueno, muy bien, pues desde el EPTV muchas gracias a los dos y nos vemos en Bilbao. Nos vemos en Bilbao.